En los confines más profundos del zodiaco, allí donde la luz del sol se entrelaza con las penumbras de lo no revelado, Leo carga con una sombra que no es enemiga, sino maestra. Esa sombra se manifiesta en las dudas ocultas, en la fragilidad que intenta esconder tras su orgullo radiante, en la necesidad de ser visto que a veces puede convertirse en temor de ser ignorado. Sin embargo, esa sombra no busca aniquilar su fuego, sino templarlo. Como la fragua que endurece el acero, el contraste entre la brillantez del león y su oscuridad interna es lo que le otorga grandeza. La sombra de Leo lo persigue porque le recuerda que la luz no existe sin oscuridad, que la soberanía verdadera no nace del aplauso sino de la autocomprensión. Allí donde se siente vulnerable, donde teme perder el brillo que lo distingue, se esconde el potencial para encontrar la fortaleza más genuina. La sombra es un eco silencioso que lo invita a reconocer que no necesita demostrar constantemente su valor, porque ya lo lleva impreso en su esencia solar. El rugido no solo proviene del poder, también puede surgir de la aceptación de sus silencios. El fuego que arde en Leo se intensifica al abrazar esa sombra. Al reconocer sus inseguridades, no como debilidades sino como recordatorios de su humanidad, transforma la vanidad en sabiduría, el orgullo en dignidad, la necesidad de aprobación en capacidad de guiar desde la autenticidad. La sombra enseña que el liderazgo no es solo brillar, sino también comprender la oscuridad de otros y tender la mano con magnanimidad. El león se vuelve entonces guardián, no tirano, protector de aquellos que buscan luz y consuelo. La sombra también le susurra que el verdadero poder se encuentra en la vulnerabilidad. Aceptar que no siempre será invencible, que puede tropezar y fallar, lo conecta con la nobleza de levantarse una y otra vez. Así, cada caída deja de ser derrota para convertirse en renacimiento. La oscuridad no apaga su fuego, lo moldea en brasas eternas que resisten el viento. Esa energía le permite convertirse en un ejemplo viviente de resiliencia, alguien que inspira no por la perfección de su imagen, sino por la verdad de su recorrido. En el viaje épico de su vida, Leo descubre que la sombra no es un enemigo al que vencer, sino un aliado que lo sigue como centinela fiel. Cada vez que teme ser invisible, cada vez que se enfrenta al vacío de no recibir reconocimiento, la sombra le recuerda que su misión no es agradar, sino irradiar desde la esencia pura de su ser. Y cuando logra actuar desde ese punto de integridad, su luz se vuelve más magnética que cualquier aplauso, pues ya no necesita público para brillar. Ese contraste entre luz y oscuridad abre en Leo un sendero de grandeza interior. Allí aprende que la sombra le ofrece discernimiento, le enseña cuándo rugir y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Le revela que incluso en los momentos de soledad, cuando el mundo parece girar sin reparar en él, hay una fuerza solar que jamás lo abandona. Y al reconocerla, se transforma en faro para otros, en testimonio viviente de que la verdadera realeza no depende de coronas visibles, sino de la capacidad de sostener el fuego en la penumbra. Así, la sombra que lo persigue se convierte en danza, en complemento perfecto de su destino solar. No es carga, sino guía silenciosa que lo empuja a mirar más allá del espejo, a descubrir que su brillo no proviene del reflejo externo, sino de una llama interna imposible de extinguir. Al integrarla, Leo se eleva por encima de los desafíos, conquistando no solo escenarios de luz, sino también los reinos invisibles de su interior, donde su rugido resuena con la verdad eterna del espíritu indomable. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sombra que sigue a Leo no es un peso muerto ni una amenaza de oscuridad perpetua, sino un recordatorio constante de que incluso el sol proyecta penumbra al iluminar. Esa presencia silenciosa lo invita a comprender que la verdadera majestad no consiste en brillar de manera uniforme, sino en aceptar los claroscuros que componen su ser. Allí donde aparece el miedo a no ser suficiente, donde surge la inquietud de perder protagonismo o de ver que su fuego no recibe la atención que merece, se esconde la oportunidad de un despertar mucho más grande que cualquier reconocimiento externo. La sombra le muestra que no necesita el eco de los aplausos para validar su grandeza, porque su esencia está conectada con la fuerza creadora del universo, y esa fuerza nunca se apaga. Esa sombra también lo protege de la arrogancia que podría aislarlo, recordándole que la soberbia sin conciencia lo aleja de los demás y lo convierte en rey de un trono vacío. Al abrazarla, aprende la humildad del verdadero líder, que no gobierna desde la imposición, sino desde la inspiración. Comprende que la sombra le otorga perspectiva, pues le enseña a escuchar y a comprender que el rugido no siempre es la respuesta,
que hay grandeza también en el silencio que observa, en la pausa que analiza, en el gesto que acompaña. Al integrar este aspecto, Leo descubre que su poder no reside en la constancia de una llama que arde sin medida, sino en el arte de regular ese fuego, de encenderlo en el momento justo y compartirlo con quienes lo necesitan. La sombra le otorga además la capacidad de enfrentar su miedo más profundo, la posibilidad de ser olvidado. En ese abismo aparente, se encuentra con la raíz misma de su identidad. Es en la oscuridad donde descubre que su legado no depende de la memoria de los demás, sino de la huella que deja en los corazones que ilumina, aunque sea fugazmente. La sombra le enseña que la trascendencia no se mide en títulos ni en estatuas, sino en la fuerza vital que despierta en otros al mostrarse auténtico. Así, la herida del olvido se transforma en la certeza de que el fuego solar nunca desaparece, sino que se multiplica en cada chispa que enciende. En su viaje cósmico, la sombra se convierte en guardiana del equilibrio. Le recuerda que el exceso de luz puede cegar y que la verdadera claridad surge cuando se reconoce el valor de las tinieblas. Esa energía oscura lo lleva a cultivar la paciencia, la compasión y la sabiduría, tres virtudes que fortalecen su nobleza natural. Le enseña que no todo debe resolverse con ímpetu inmediato, que hay batallas que se ganan desde la espera, que hay victorias silenciosas que nacen de la aceptación de lo inevitable. Al abrazar esa enseñanza, Leo se transforma en estratega, en visionario capaz de unir el ardor del corazón con la prudencia de la mente. La sombra también guarda un secreto sagrado, en ella habita el verdadero poder creativo de Leo. Cuando se atreve a descender en su interior y a mirar de frente sus temores, sus frustraciones y sus contradicciones, descubre la fuente de una creatividad inagotable que solo florece en la integración de luz y oscuridad. Desde ese espacio interno nacen las obras que inspiran, los gestos que conmueven y las acciones que transforman. La sombra es el crisol donde su fuego se depura, donde deja atrás la vanidad pasajera para elevarse hacia una expresión más auténtica de su espíritu. En la danza eterna entre su sol brillante y su sombra persistente, Leo aprende que no hay gloria duradera sin aceptación de las imperfecciones, que no hay reinado sólido sin la humildad de escuchar al propio corazón en los momentos de duda. Cada vez que la sombra lo alcanza y lo envuelve, no lo hace para apagarlo, sino para recordarle que en la noche también puede brillar con fuerza, como un fuego que ilumina el camino de quienes lo acompañan. Esa integración convierte su vida en epopeya, en un relato donde la lucha contra sus propios fantasmas lo eleva más allá de los límites del ego, hacia la grandeza de un alma que conoce tanto la luz del día como el misterio de la noche. Así, lo que parecía ser un perseguidor se revela como un compañero de destino, un guía silencioso que asegura que el fuego de Leo no se desgaste en superficialidades, sino que se consolide en la inmortalidad de lo auténtico. La sombra le permite sostener un reinado no de aplausos pasajeros, sino de impacto eterno, porque lo conecta con la esencia misma de lo divino, la unión perfecta entre la luz que ilumina y la oscuridad que da forma, la chispa creadora que, al aceptar todas sus facetas, se convierte en llama que jamás se extingue. La sombra que persigue a Leo también es un puente hacia su propia profundidad emocional, un recordatorio de que bajo la grandeza exterior late un corazón vulnerable que necesita ser escuchado. Allí donde la luz solar parece infalible, la sombra susurra que la verdadera fortaleza no está en mostrar invulnerabilidad, sino en atreverse a reconocer la sensibilidad oculta que lo conecta con los demás. En esa sensibilidad está su poder de empatía, una capacidad muchas veces eclipsada por el orgullo, pero que, cuando se despliega, le convierte en un líder cercano, en un ser que no solo inspira desde la cima, sino que también comprende las heridas de quienes caminan a su lado. La sombra también revela la importancia del desapego. Leo, ligado a la energía solar, puede quedar atrapado en la necesidad de permanencia, en el deseo de ser siempre el centro de la atención, en la ilusión de que su luz no debe jamás disminuir. La sombra lo guía a descubrir que el verdadero brillo no se encuentra en sostener de manera obsesiva el control de la imagen, sino en soltar la necesidad de impresionar y en confiar en que la autenticidad siempre se basta a sí misma. Al integrar ese desapego, su luz se vuelve aún más poderosa, porque deja de depender de la mirada externa y empieza a irradiar desde la pureza de su ser interior. Otro aspecto que la sombra pone en evidencia es el arte de transformar el orgullo en servicio. El león puede sentirse destinado a reinar, pero la sombra le recuerda que la realeza verdadera no se mide en la cantidad de súbditos que lo aplauden, sino en la capacidad de elevar a otros con su presencia. En este sentido, la sombra lo empuja a asumir un papel de protector, de visionario que utiliza su fuerza y magnetismo no para engrandecerse, sino para abrir caminos a los demás. Esa transformación convierte su fuego en un acto generoso, en una llama que ilumina sin quemar, en una grandeza que deja huella más allá de lo personal. La sombra también guarda en su interior el secreto de la introspección.
Aunque Leo es un signo orientado hacia la exterioridad, hacia la manifestación visible, la sombra lo arrastra a los reinos del silencio, donde no hay público ni escenarios, donde lo único que existe es el diálogo consigo mismo. Este espacio de quietud es fundamental, porque es allí donde aprende a distinguir qué deseos nacen de su alma y cuáles provienen del eco de los aplausos. Al explorar esa oscuridad interna, Leo puede depurar su voluntad, reforzar su propósito y regresar al mundo con un fuego más claro y una dirección más firme. También la sombra lo enfrenta a la noción del tiempo. El brillo solar puede dar la ilusión de eternidad, de que cada día será igual de radiante, pero la sombra le recuerda que toda luz necesita ciclos, que incluso el sol se oculta cada noche para renacer con más fuerza al amanecer. Esta enseñanza le permite comprender que no siempre tiene que estar en constante expansión, que hay momentos de recogimiento que son necesarios para regenerar su energía. La sombra lo convierte en guardián de sus propios ritmos, enseñándole que la grandeza se construye en la alternancia entre la entrega desbordante y la calma reparadora. Otro aspecto no siempre comprendido es el valor de la humildad que la sombra trae consigo. Leo puede sentirse tentado a pensar que su destino es único e incomparable, pero la sombra le enseña que su luz brilla con mayor intensidad cuando se reconoce parte de una constelación más amplia. Al aceptar que no está solo en el universo, que cada ser posee una chispa igualmente valiosa, su fuego deja de ser exclusivo para convertirse en un faro de unión. De esta forma, su sombra lo conecta con la fraternidad, con la capacidad de construir reinos colectivos donde todos puedan brillar a su manera. La sombra también le ofrece la oportunidad de reconciliarse con el fracaso. Allí donde el orgullo teme el error, ella le muestra que cada caída no es una mancha en su corona, sino una lección necesaria para alcanzar la maestría. El error deja de ser un enemigo para convertirse en iniciación, en el combustible que fortalece su resiliencia. Esta visión le permite caminar sin miedo, arriesgarse con mayor valentía, porque comprende que incluso en la derrota su fuego permanece intacto, listo para levantarse con más claridad que antes. Finalmente, la sombra lo acompaña como un guardián silencioso que vela por su evolución. No se manifiesta para castigarlo, sino para equilibrar su camino, para recordarle que su misión no es solo brillar, sino también conocerse, aceptarse y trascender sus propias limitaciones. En esa alianza secreta, Leo encuentra la clave de su inmortalidad espiritual, no ser solo un sol que ilumina desde afuera, sino un astro completo que, al integrar sus luces y sombras, se convierte en símbolo de nobleza eterna, en un héroe cósmico cuyo rugido resuena más allá del tiempo y cuya llama jamás podrá ser extinguida. La sombra que acompaña a Leo también guarda la enseñanza de la disciplina interior. Si el fuego solar que lo habita tiende naturalmente a expandirse, la sombra le recuerda que sin dirección ese ardor puede consumirse en llamas pasajeras. Ella lo incita a cultivar el autocontrol, a templar su impulso creador para que no se disipe en gestos efímeros, sino que se convierta en una fuerza duradera capaz de sostener proyectos y legados. En esa disciplina, la sombra no lo apaga, sino que le otorga estructura, como los muros de un templo que protegen la llama eterna en su interior. La sombra también representa la voz ancestral que lo conecta con la memoria de todos los reyes, héroes y líderes que caminaron antes que él. Esa herencia invisible le recuerda que la grandeza no surge del orgullo aislado, sino de una cadena de voluntades que lo precedieron. En cada duda que la sombra le siembra, se abre un portal hacia esa memoria cósmica donde aprende que la verdadera autoridad se nutre de la experiencia colectiva y de la sabiduría transmitida a través de los tiempos. Así, cada inseguridad que percibe en su interior se transforma en un recordatorio de que no está solo, de que su luz forma parte de un linaje universal de fuego. La sombra no solo pone en evidencia sus temores, sino también su necesidad de reconocimiento interno. Allí donde Leo cree que necesita la mirada externa para reafirmar su brillo, la sombra lo guía a descubrir el poder de mirarse a sí mismo sin máscaras, con toda su grandeza y también con todas sus imperfecciones. Ese espejo oscuro no refleja aplausos ni halagos, sino verdades desnudas. Y al sostener esa mirada sin huir, Leo encuentra una seguridad más profunda que cualquier validación externa, una confianza que ya no depende de circunstancias, sino de la certeza de su propio ser. En la dimensión más espiritual, la sombra abre la puerta al misterio del sacrificio. Aunque el león puede anhelar siempre ser el centro, la sombra le revela que a veces el acto más noble es retirarse, ceder protagonismo y permitir que otros brillen. Ese sacrificio no disminuye su luz, sino que la engrandece, porque muestra que su fuego es tan abundante que no teme compartir el escenario. En esos gestos de humildad se enciende una forma de grandeza aún más elevada, aquella que trasciende el ego para abrazar un propósito colectivo.
La sombra también lo conduce hacia el reino del inconsciente, allí donde residen los sueños, los símbolos y las pulsiones no expresadas. Para un signo que vive hacia afuera, ese mundo interior puede parecer extraño, incluso amenazante. Pero al explorarlo, descubre un caudal de intuición y creatividad que potencia su expresión en el mundo. Lo que parecía un vacío oscuro se convierte en un manantial de imágenes, inspiraciones y revelaciones que enriquecen su capacidad de liderazgo y lo convierten en un visionario capaz de ver más allá de lo evidente. En el terreno de las relaciones, la sombra le enseña el valor de la reciprocidad. Leo, acostumbrado a irradiar y dar calor, puede a veces olvidar que también necesita recibir. La sombra le recuerda que aceptar el apoyo de otros no lo debilita, sino que lo fortalece. Al abrirse a esa vulnerabilidad, aprende que la verdadera nobleza no consiste en sostener todo en soledad, sino en reconocer la grandeza de quienes lo rodean. Esta lección lo convierte en un líder más humano, capaz de crear vínculos profundos y duraderos, basados en la confianza y el intercambio genuino. En el sendero del destino, la sombra lo confronta con la mortalidad. Le susurra que incluso el sol se oculta cada noche, que ningún reinado en la tierra es eterno. Pero lejos de ser una amenaza, esta conciencia le otorga urgencia y propósito. Lo inspira a vivir con intensidad, a no dejar sus dones sin expresar, a no postergar su rugido. Comprende que la fugacidad de la vida es precisamente lo que otorga valor a cada acto de generosidad, a cada gesto de amor, a cada instante de brillo compartido. La sombra, entonces, se convierte en la guardiana que le impide dormirse en la complacencia, que lo empuja a dejar una huella imborrable mientras aún tiene fuego para entregar. La sombra, en última instancia, no es la enemiga de su luz, sino el terreno fértil que lo invita a ser más que un reflejo solar. Le recuerda que la grandeza no está en ocultar las heridas, sino en transformarlas en símbolos de resiliencia, que la corona más duradera no es la que se ciñe en la frente, sino la que se construye en el espíritu. En esa danza perpetua entre resplandor y penumbra, Leo alcanza su destino épico, convertirse en un ser que no solo brilla bajo los cielos despejados, sino que ilumina también en las noches más oscuras, siendo ejemplo eterno de que la luz más auténtica es aquella que ha aprendido a convivir con su sombra. La sombra que acompaña a Leo guarda en sí misma un misterio que rara vez se menciona, la capacidad de transformar la necesidad de reconocimiento en sabiduría silenciosa. Allí donde el sol arde en un deseo profundo de ser visto, la sombra lo guía hacia el descubrimiento de que la verdadera grandeza no siempre se expresa en lo visible, sino también en aquello que permanece oculto y, sin embargo, sustenta todo lo demás. En esa aparente invisibilidad, Leo aprende a confiar en la fuerza de lo que no necesita ser mostrado para existir, y descubre que su brillo es tan poderoso que no depende de reflectores externos para sostenerse. En su aspecto más sutil, la sombra le entrega la maestría de la paciencia. El león arquetípico suele avanzar con determinación y velocidad, pero la sombra lo conduce hacia el ritmo pausado, hacia el reconocimiento de que incluso el sol necesita tiempo para recorrer su ciclo y volver a amanecer. Esa paciencia le otorga una forma de poder más elevada, porque ya no se precipita en busca de victorias inmediatas, sino que construye desde la constancia y el cuidado, como quien prepara un reino destinado a perdurar más allá de su propio reinado. La sombra también es la guardiana de la autenticidad. Mientras la luz puede empujarlo a crear imágenes que fascinen a los demás, la sombra lo obliga a despojarse de ornamentos y a mostrarse en su estado más puro. En ese ejercicio de desnudez interior descubre que no necesita adornos para ser majestuoso, que su esencia brilla más cuando se muestra tal cual es, con su fuerza y su vulnerabilidad entrelazadas. Esa verdad lo convierte en un ejemplo épico de integridad, porque no teme mostrarse humano siendo al mismo tiempo símbolo de nobleza. En el terreno espiritual, la sombra revela su conexión con la noche estrellada. Aunque Leo está gobernado por el sol, es en la oscuridad donde descubre que no es un astro aislado, sino parte de una vasta constelación. La sombra lo lleva a mirar más allá de sí mismo, a reconocer que su fuego no existe en soledad, sino en un universo de luces compartidas. Esta visión lo eleva, porque comprende que su misión no es solo ser centro, sino también inspirar a otros a encender su propia llama, creando un tejido luminoso que trasciende lo individual. Otra enseñanza escondida en la sombra es la aceptación de los límites. El león suele verse como invencible, pero la sombra le recuerda que hasta el astro rey se oculta tras las nubes y que esa aparente debilidad es parte del orden natural. Reconocer sus límites no lo disminuye, sino que lo engrandece, porque lo convierte en un ser consciente de su humanidad y lo impulsa a cuidar de su energía con sabiduría. Este conocimiento lo salva del agotamiento, le permite elegir mejor sus batallas y sostener su fuego con mayor intensidad en los momentos cruciales.
En la senda emocional, la sombra le revela el poder de la ternura, esa faceta que muchas veces oculta tras la coraza del orgullo. Allí, en los recovecos donde se esconde el miedo a no ser amado sin su brillo, descubre que la calidez de su corazón es suficiente para atraer el afecto verdadero. La sombra le enseña que no necesita exhibir grandezas para ser querido, que su humanidad sencilla también tiene un magnetismo que inspira lealtad y amor sincero. Esa lección convierte al rey en compañero, al líder en amigo, al astro en refugio. En lo más profundo, la sombra guarda la clave de la trascendencia. No se trata solo de sobrevivir en la memoria de quienes lo conocieron, sino de dejar una huella vibrante en la historia del alma colectiva. Cada vez que se atreve a escuchar esa voz interior que lo confronta con sus temores, con sus errores y con sus deseos ocultos, Leo descubre que el verdadero legado no se mide en lo que acumuló o en los aplausos que recibió, sino en la llama de inspiración que sembró en cada espíritu que tocó. La sombra le recuerda que no es únicamente rey de su propio destino, sino también guardián de un fuego que pertenece al mundo. En la fusión entre luz y penumbra, Leo encuentra la epopeya más grande, convertirse en un ser completo, capaz de iluminar con la claridad del sol, pero también de reconfortar con la calma de la noche. La sombra le enseña que el héroe no es aquel que nunca duda, sino quien se atreve a enfrentar sus dudas y a salir fortalecido de ellas. Así, el rugido del león no solo anuncia poder, sino también sabiduría, humildad y compasión. La sombra no lo persigue para someterlo, sino para asegurarse de que su brillo no sea efímero, sino eterno, un fuego que arde con más intensidad precisamente porque ha aprendido a honrar la oscuridad que lo acompaña.